Será un grato honor si nos acompaña. ¿Cómo están, amigos? Déjennos decirles que en esta ocasión volveremos a hablar sobre los aranceles impuestos por Donald Trump a todo el mundo. Vamos a hablar del reseteo económico y bueno, todo lo que está pasando en este movido 2025. Como saben, Donald Trump ha impuesto aranceles del 10% a casi todo el mundo, con algunas excepciones, y en algunos países los aranceles son altísimos. Ya hemos dicho por qué creemos que lo piensan hacer, que es refinanciar para este mismo año unos 9 trillones de dólares en deuda, que si no se pagan y Estados Unidos entra en impago, o sea en default, habría una crisis económica que no te imaginas. Lo que ahora pasa con los aranceles sería un estornudo, y un default de Estados Unidos sería como una, no sé, una tuberculosis, literalmente hablando, ¿no? El problema, como lo hemos dicho, es que lo que piensan hacer lo van a hacer sacrificando al resto del mundo, pero de todas maneras, si no lo hacemos, bueno, sea por un lado o por el otro, nos iba a ir mal y bueno, esto es lo que iba a pasar, ¿no? Esto no iba a ser agradable porque un colapso iba a pasar sí o sí. Y bueno, seguir con nuestras vidas tal como lo hemos hecho tampoco es viable. Este sistema colapsó y aunque miremos a los NPCs, a los portales orgánicos actuando como si nada ha pasado en el mundo, bueno, esto ya reventó, amigos, solo que no nos han avisado. Este sistema, como dije, es inviable por la sencilla razón de que no nos podemos expandir de forma infinita, y esa sería la única forma en la que este sistema más o menos podría funcionar. Si se descubren otros mundos después de la Antártida, digamos, ¿no? Otros planetas, si se colonizaran otros planetas, si se encontrara otra población o se llevaran humanos para allá y se les cobrara impuestos y se les venden miles de cosas hasta que nos carguemos a todo el universo consumiendo los recursos naturales con el fin de vender y así poder consumir y por último también consumir. El otro detalle aquí es que si no se hace con una guerra económica, esto se resuelve con un conflicto bélico real, con lo cual se supone que Trump prefiere la guerra económica evitando la guerra de pólvora. Aunque bueno, esto es la Matrix y son simples apariencias de que uno es más bueno y el otro es más malo. Ustedes saben cómo funciona esto, pero en fin. También por eso están reduciendo el gasto público, por eso han lanzado las Golden Visa, donde te nacionalizas como estadounidense si tienes unos 5 millones de dólares. Y bueno, acá es importante recalcar que hay algunas personas que creen que Donald Trump es un ser de luz que ha venido a, bueno, hacer un cambio positivo en el mundo. Pero dime tú, ¿qué ser positivo, qué ser de luz? Realmente, si vivir en Estados Unidos es un gran privilegio, ¿por qué solo se lo permite a los ricos, no? ¿Que acaso los pobres no tienen el derecho de vivir bien? Porque un haitiano que no tiene dinero no tiene derecho de vivir bien en Estados Unidos, solo los millonarios. Pues claro, las cosas no son como parecen. Toda esta retórica de salvadores parece que también se está cayendo porque solo el tiempo da las respuestas. Y bueno, ya lo estamos viendo. Volviendo al tema, el otro propósito sería devaluar el precio del dólar de Estados Unidos, y este es uno de los más importantes y más adelante le vamos a decir por qué. Repetimos, el otro propósito es devaluar el precio del dólar de Estados Unidos para que prácticamente Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. ¿Por qué? Bueno, como que no tiene mucho sentido esto para algunas personas. ¿Cómo van a querer, no sé, retroceder ellos mismos? No tiene sentido. Bueno, eso no tiene sentido si eres una persona que sigue las cosas de forma tradicional y no entiendes cómo funciona todo esto. Si tú entiendes que para que una tecnocracia exista, esta tecnocracia no tendría que estar liderada por un país como tal, ya que el propósito, en teoría, no sería vender, comprar, enriquecerse y consumir de forma ilimitada, ya que estos valores son típicos del capitalismo. Por lo tanto, hay que bajar de lugar a Estados Unidos, haciendo que el dólar no tenga un valor tan alto como lo tiene ahora o como lo ha tenido en los últimos tiempos, y así desincentivar que las personas vayan a Estados Unidos a trabajar, porque las personas van a Estados Unidos a buscar dólares, porque los dólares valen muchísimo, ¿no? Por eso la gente va a Estados Unidos y no va a Venezuela, porque aunque encuentren trabajo en, digamos, los dos países, en Estados Unidos vas a ganar muchos dólares y eso tiene mucho valor. Ya que si el dólar no tiene un precio alto, pues no sale rentable ir a Estados Unidos y traer dólares a nuestros países, o enviárselos a nuestros familiares, allá a los inmigrantes y todo lo que ya sabemos. Donald Trump posiblemente pretende que Estados Unidos
deje de tener la moneda de reserva mundial. Y de hecho, miren este video donde Trump anhela el Estados Unidos desde 1870, cuando empezó a enriquecerse, ustedes saben quién, John Davison Rockefeller, más o menos hasta el año 1913. Ojo al video. Our country was the strongest, believe it or not, from 1870 to 1913. You know why? It was all tariff-based. We had no income tax. Then in 1913, some genius came up with the idea of let's charge the people of our country, not foreign countries that are ripping off our country. Bueno, ¿y qué tiene de especial 1903, este periodo de 1870 hasta 1913? Bueno, porque este es el momento previo a que se creara la Reserva Federal. En ese entonces los mexicanos, por ejemplo, no migraban a Estados Unidos o no migraban en masa. A nosotros nos parece que en esta época que estamos viviendo, que toda la vida nuestros hermanos latinos han migrado como locos a Europa o Estados Unidos, cuando en realidad lo que siempre ha pasado, estamos hablando de tiempos de antes, incluso en el año 1800, casi todo el siglo XIX, es que los europeos vinieran a América y no que los latinos nos vayamos a España, por ejemplo. Esto es algo muy reciente y que por supuesto no va a durar para siempre este modelo actual. En esta época el peso de México tenía el mismo valor que el dólar o incluso valía más, tendría que verificar el dato. El caso es que la gente vivía más o menos en general dentro de sus países y no existía esta locura migratoria que hay hoy en día. Y el dólar no valía mucho más que el peso mexicano. Por eso el peso mexicano se mantenía a un precio, digamos, decente y las personas no migraban en masa a Estados Unidos. Bueno, vamos a regresar más o menos a esa época como primera etapa previa al reseteo económico total, obviamente económicamente hablando, que es devaluando al dólar, desincentivando masivamente el consumo mundial, encareciendo hasta el cielo los productos chinos, ya que todo lo que se consume es de China y si quieres, pues digamos, bajar el consumo, tienes que atacar los productos chinos porque China es la fábrica del mundo. Tienes que hacer que la gente deje de estar yendo a Estados Unidos a migrar, a buscar trabajo y bueno, tienes que crear luego economías regionales para hacer que los países dejen de depender, mejor dicho, de Estados Unidos, a que Estados Unidos les compre bienes y servicios y que entonces vayamos hacia una economía regional donde nos tengamos que reordenar de alguna manera, ¿no? Lo cual habría que ver cómo avanza en América del Norte con las recientes diferencias que tienen Canadá y México con Estados Unidos. Pero bueno, creo que eso sería un propósito a largo plazo, empezar a hacer economías regionales. Por eso China se unió recientemente en un tratado de libre comercio, algo así, un tratado de comercio con Corea del Sur y Japón, y seguramente van a formarse bloques regionales económicos para ir rompiendo la globalización y la economía mundial como la conocimos. El tema de los aranceles desproporcionados a China y el conflicto con China, creo yo que tiene que ver con atacar el consumo de forma masiva y no con una rivalidad entre países de quién es primera potencia mundial y todo lo que la gente piensa que está pasando. El presidente Donald Trump impondrá un asombroso 104% en aranceles a todas las importaciones chinas este miércoles, anunció este martes la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. China tiene previsto que se le aplicará un aumento de aranceles del 34% como parte del paquete de aranceles recíprocos de Donald Trump. Pero el presidente añadió otro 50% después de que Beijing no se retractara en su promesa de imponer aranceles en represalia al 34% impuesto por Trump a los productos estadounidenses antes del mediodía de este martes, añadiendo entonces un 84% de aranceles adicional. Y es que claro, naturalmente los estadounidenses dejarían de comprar tanto a China, ya que sus productos ya dejarían de ser tan baratos como siempre han sido. Es decir, ya no irías al Costco, al Walmart a comprar cosas baratas y buenas. Y todo se va a poner muy caro. Y si todo es caro en el capitalismo, entonces este sistema no funciona. Ya que las cosas en este sistema tienen que sacar una rentabilidad. O sea, para que algo funcione hay que sacar utilidades. Y si no tienes tales utilidades, lo único que tienes es sobrevivencia pura. Estás simplemente sobreviviendo como puedes. Por eso miren esta noticia. Donald Trump sobre los aranceles y la inflación. Comprar barato no es el sueño americano, dice Donald Trump.
La administración espera que los aranceles obliguen a las empresas a traer la producción de vuelta al país, pero además de la debacle económica, tienen otro fuerte efecto secundario: un aumento drástico de los precios en una población de Estados Unidos que está luchando contra los altísimos precios que tienen ya desde el año 2021. Antes, vivir en Estados Unidos era rentable, porque ganabas mucho dinero y las cosas tenían precios razonables o bajos. Por eso Estados Unidos era el único lugar donde el capitalismo más o menos funcionaba, es decir, tenían la mejor versión de este sistema, y acá en América Latina teníamos la peor versión de este sistema. Y bueno, ahora en Estados Unidos, por el contrario, ganas, digamos, lo suficiente, pero las cosas y todo lo demás están cada vez superando al precio del salario. Así que los precios como que no dan, ¿no? Y si los números ya no dan en el motor, hay que cambiar el auto, ¿no? O debes hacer un overhaul. Así de sencillo. Y por eso quieren cambiar de sistema, reseteándole, o sea, reiniciándolo. Y por eso Donald Trump mencionó a la época de oro de Estados Unidos, que era desde 1870 hasta 1913. Y esta fecha es clave porque, como dije anteriormente, fue en esta fecha cuando todo cambió y se creó nada más y nada menos que la Reserva Federal de Estados Unidos. Al Trump citar a esa época previa, ya que posiblemente lo que esté diciendo es que ellos van a acabar con la Reserva Federal, o sea, acabar con el dólar como moneda de reserva mundial, acabar con el dólar fuerte, como hemos dicho, ¿no? Hacerlo bajar de precio. El dólar de alto valor va a dejar de existir como lo conocimos, y también hacer que Estados Unidos empiece a consumir lo que ellos mismos producen y resetear entonces la economía. Ellos van a resetear la economía tratando de colapsar y destruir al actual sistema financiero, ya que si no hacen eso, no podrán establecer el sistema monetario digital de la CBDC, que será algo muy diferente a lo que tenemos ahora. No será imprimir dinero, deuda, como es ahora, no será monedas nacionales en cada país y que todas estas monedas nacionales se soporten en el alto valor del dólar. Todo esto será reseteado en los próximos años y por eso Trump está cambiando todo desde ahora. No es porque está loco, porque tiene el ego inflado, porque es un dictador, porque hay que poner al viejo Biden, no, nada de esto. No es porque tenía que ganar Kamala tampoco. De hecho, si ella hubiera ganado, entonces la élite hubiera utilizado otra técnica. Significa que la élite iba a ser el nuevo orden, con un conflicto bélico contra Rusia y China. Aumentarían un par de buenos trillones de dólares en deuda. Y para que no caigan en default, aumentarían más el techo de la deuda, para que esto explote de la peor manera posible en algún momento. Pero por lo que vemos, la élite no quiere hacer eso, ya que eso sería un poco más riesgoso para ellos. Prefieren implementar el nuevo orden con Donald Trump y la guerra económica, utilizando estas tácticas que les hemos mencionado en este video. Para entender todo esto debemos entender algo tan simple como que sencillamente ellos quieren terminar con el dinero papel para hacer entonces en el mundo el dinero digital. Solo así se entiende el contexto de por qué quieren atacar su propia moneda, quitar a Estados Unidos de donde está, por qué quieren bajar de precio al dólar, si este ha sido como su arma, su todo, ¿no? Y todo lo que hemos explicado acá no se entiende, sino porque ellos deben cambiar el dinero papel por el dinero digital, cambiando el sistema financiero actual por otro sistema digital, completamente diferente. ¿Por qué van a hacer todo esto y lo tienen que hacer ahora? Bueno, ahora mismo todavía estamos en la tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial como que ya ofreció todo lo que tenía que dar y tienen que dar el paso a la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial tiene que venir sí o sí en los próximos años. Y para que esto ocurra, el dinero en ese entonces tiene que estar digitalizado para ser un sistema manejado por la inteligencia artificial, donde todas las cosas van a ser inteligentes, todo excepto los seres humanos. Y bueno, como conclusión, están haciendo una demolición controlada del sistema, y quien era el supuesto salvador de la humanidad, que eran, que los patriotas estaban soportándolo para que libere a la humanidad de las élites, es decir, del Deep State. Bueno, parece que el supuesto, muy entre comillas, salvador de la humanidad está liderando el nuevo orden mundial. ¿Cómo la ven ustedes, no? Bueno, por el otro lado, seguramente con Kamala
como había dicho antes, iba a haber una demolición del sistema mucho peor de lo que estamos viendo ahora, y para que la tasa de interés del 4% que tiene implementado la Reserva Federal, para que esta tasa de interés llegara al 0% y así pudieran refinanciar, digamos, los 9 trillones de deuda que tiene Estados Unidos, algo tenía que pasar en el mundo como un suceso 2020 y peor. Entonces, como estamos viendo, eso hubiera sido realmente peor para todos, a pesar de lo que vamos a vivir con los altos precios, con la guerra arancelaria, ¿no? Y con Trump, digamos que es una demolición más estratégica, no con la espada, sino con la pluma. Podríamos definirlo de esta manera, al menos para entenderlo, ¿no? Porque si no hacen esta demolición controlada ahora, la demolición controlada del sistema, ya para el 2030 el sistema colapsa por sí solo. Estados Unidos entraría en default y todo sería un desastre. Y ni siquiera la élite quiere este escenario. Y bueno, como dije anteriormente, lo que tiene que pasar ahora, ya que los países se están aislando de Estados Unidos y Estados Unidos supuestamente quiere ser un país que se autoabastezca, entonces los demás países tienen que reordenarse, hacer nuevas alianzas con los lugares que tienen cerca, hacer la Unión de Norteamérica, la Unión de Centroamérica, consolidar el Mercosur, hacer una economía asiática y así formar bloques previos al gran reinicio. Y bueno, ya por el año 2050 estos bloques se van a unir en un solo gobierno mundial. Así son las cosas y así se las hemos contado. Esto ha sido todo hoy, nos veremos en la próxima. A muchas personas aún no les queda claro quién realmente es el beneficiario final de todo este movimiento o esta batalla arancelaria que ocasiona o que inicia Estados Unidos desde hace algunas semanas. El plan original de toda esta batalla arancelaria iba en contra de México y de Canadá. Se había anunciado que desde las promesas de campaña del actual presidente estadounidense habían dicho que iban a lanzar estos aranceles en contra de México y Canadá, lo cual se ha convertido ya en una metástasis financiera porque estos aranceles ya se han ido en contra de pues casi todos los países del que conforman la sociedad planetaria. Países con un nivel de producción muy grande como Vietnam son los más afectados y bueno, uno de los motivos por los cuales se lanzaron estos aranceles es porque en teoría lo que intenta el gobierno estadounidense es que muchas de estas fábricas que producen en otros países cambien de locación y se vayan a instalar a Estados Unidos para hacer la economía más poderosa, lo cual es casi imposible porque no es posible trasladar una empresa que produce autos como Ford, en Cuautitlán Izcalli está la fábrica más grande del mundo de Ford, y se la quieren llevar a Estados Unidos en 2 días. Eso es imposible que suceda en tan poco tiempo, y si llegase a suceder van a tardar 4, 5, 6, 7 años en trasladar todo, y ya el actual presidente ya no va a estar presente en Estados Unidos, entonces no tiene ningún caso. El objetivo, según el gobierno estadounidense, es hacer crecer la economía estadounidense al imponer estos aranceles, aunque la verdad, el único que va a salir golpeado es el pueblo estadounidense al imponer tantos aranceles. Curiosamente, México es uno de los países que se salvó, o el menos golpeado, de toda esta guerra o batalla arancelaria. En realidad, ese es el objetivo que dice tener Estados Unidos, lo cual no va a suceder. Lo único que sí va a suceder es que haya una inflación, que haya un estancamiento financiero en Estados Unidos, y el que va a pagar los platos rotos con estos aranceles literalmente va a ser el pueblo estadounidense. Pero en realidad, ¿quién se está beneficiando de todo esto? Bueno, pues existe una oligarquía muy pequeña a nivel internacional, que son los que uno de sus negocios es desestabilizar prácticamente a economías internacionales, y al haber una depreciación, al haber una inestabilidad a nivel mundial, bueno, ellos ganan de eso. Ese es uno de los objetivos. Y eso es lo que está sucediendo. Un gran negocio es desestabilizar países. Mientras más países se desestabilicen al mismo tiempo, como en nado sincronizado, estas oligarquías, que ojo, no todos son humanos, se están comiendo muchas rebanadas del pastel. Y ese ha sido uno de los negocios más grandes que existe en este planeta, desestabilizar economías. Bueno, pues Estados Unidos, siendo una expotencia, y digo expotencia porque ya no es una potencia económica, al momento de que llega por segunda vez el actual presidente estadounidense, se da cuenta que Estados Unidos ya no tiene el mismo poder que tenía antes. Estados Unidos ha perdido el control sobre países como México, como Colombia, como Chile, entre muchos otros, en donde pues
pues eran sus gallinas de los huevos de oro, extraían todos los recursos de ahí, controlaban la política, controlaban todos los recursos financieros de hidrocarburos, etc. Si bien en algún momento Estados Unidos fue una potencia y su moneda llegó a consagrarse como la moneda madre, por decirlo así, la moneda base para las transacciones financieras internacionales, ahora el dólar ya no lo es. Hace muchas décadas, muchos gobiernos pusieron toda su fe, por decirlo así, en el dólar debido a la cantidad de oro que tenía Estados Unidos, y el dólar estaba sustentado en ese oro. Actualmente ese oro ya no existe, por lo tanto el sustento de los dólares ya no tiene una base, ya no existe. Literalmente, la forma en cómo encontraron basificar o darle sustento a sus dólares fue a través del petróleo, pero muchos países producen petróleo, entonces muchos países que aumentan su producción petrolera dicen, pues no tienes por qué decirme tú cuánto vale un dólar y no tenemos por qué hacer las transacciones financieras a través de tu dólar. ¿Qué sucede aquí? Que entonces el dólar empieza a perder su valor. Cuando el dólar, después de tantas décadas, empieza a perder su valor, en ese momento muchas otras economías que estuvieron bajo el yugo del dólar en todas las transacciones internacionales, muchas potencias como Rusia, como India, como China, dicen no tenemos por qué seguir rigiendo a nuestras economías bajo el dólar. Y aquí es cuando nacen nuevos bloques comerciales como los BRICS, los cuales están proponiendo que todo se desdolarice. En el momento en el que esto empieza a tomar mayor fuerza, que ya inició, no es de la noche a la mañana que esto pase, ellos están proponiendo que las transacciones internacionales se hagan entre las divisas de cada uno de los países de origen. Es decir, si México le va a vender a India petróleo, las transacciones se van a hacer entre la moneda de India y entre la moneda de México, no una moneda externa a esos dos países. Esto va a hacer que el dólar se caiga por completo. Y cuando el dólar empiece a dejar de ser usado por todos estos países en todas estas transacciones internacionales, va a haber un efecto tremendo en donde todos los dólares que ya nadie quiere se van a ir directamente a Estados Unidos, y ahí va a haber un estancamiento y una inflación gigantesca porque su moneda va a perder todo el valor. Y entonces aquí es cuando monedas como la mexicana, que la moneda mexicana, acuérdense de esto, la moneda mexicana va a ser una de las monedas de más confianza en las transacciones internacionales en muy pocos meses. La confianza que se le va a tener al peso mexicano va a ser enorme, acuérdense de esto. Y en ese momento en el que Estados Unidos empiecen a regresar sus dólares, ahí va a ser muy difícil que se reponga la economía estadounidense. Si bien ya hay muchos bloques que están en contra de lo que está haciendo Estados Unidos actualmente, le va a costar carísimo, pero carísimo a la economía estadounidense levantarse. Aquí tenemos que cuestionarnos algo. ¿Para quién está trabajando el actual presidente estadounidense? El actual presidente no tiene un pelo de tonto. Una de dos, o es muy tonto, que no lo creo, y está tronando la propia economía estadounidense, o está formando parte de una oligarquía que están haciendo un negociazo al desestabilizar por completo las economías mundiales. O, más bien, Donald Trump es un caballo de Troya para que los bloques como los BRICS tomen el poder de la economía a nivel mundial. Dejemos de ver la política como política tal cual, empecemos a estudiarla como exopolítica y entendamos los movimientos de las entidades que controlan los hilos, que mueven los hilos con los cuales controlan a los personajes políticos, a los personajes financieros. Dejemos de creer y empecemos a sentir. Bye.